Señor Jesucristo les bendiga, amados jovencitos, amados jóvenes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Y aquí estamos transmitiendo, amén, en los canales de Siguiendo a Cristo Hoy, amén. Si usted si se ha suscribido, suscríbese, comparte esta transmisión, comparte esta palabra para nuestros hermanos en Cristo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, amén. Y hoy queremos compartir este precioso pensamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, con el tema Jesús cuida de sus jóvenes. Jesús cuida de sus jóvenes. Amado jovencito, hermano en Cristo, usted que ha entregado su vida a Cristo, usted que ha decidido seguir a Cristo, usted que ha renunciado al mundo y caminar en el propósito y en la voluntad de Dios, hoy quiero motivarte, hoy lo quiero motivar a través de la Escritura en el libro de Hechos, su capítulo 5, versículo 17 al 21. Lo voy a leer en la traducción Reina Valeria, después lo vamos a leer en la traducción Lenguaje Actual, ya que ahí nos vamos a centrar, amén, ya que el Señor puso esto en mi corazón con el fin y el único propósito que sigamos avanzando, que sigamos caminando, que sigamos perseverando, buscando el rostro del Maestro, amén. Y dice la Escritura, como está escrita en el libro de Hechos, su capítulo 5, versículo 17, de esta forma, amén. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, versículo 20, id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Amén. Le voy a leer este capítulo en la versión Lenguaje Actual, amén. Dice de esta forma: Hechos su capítulo 5, 17 al 21. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que los acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Versículo 18. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieron en la cárcel de la ciudad. Versículo 19. Pero en la noche un ángel del Señor se le apareció y abrió las puertas de la cárcel y los libró, y luego les dijo, versículo 20, vayan al templo y comparten a la gente el mensaje de la salvación. Versículo 21, ya estaban por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablar a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes se reunieron a toda la junta suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron a traer los apóstoles. Y ahora vamos a desarrollar el pensamiento del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar en el versículo 17 y 18, que comienza a hablar de esta forma, querido hermano en Cristo, usted que ha puesto su confianza, usted que ha renunciado al mundo, usted que el Señor le ha dado un ministerio para predicar, para evangelizar, para ser un misionero, usted que es una salmista, querido hermana, usted que está sirviendo al Señor en los cantos, usted que es una mujer de oración, usted que es una servidora de Cristo. Hoy quiero motivarle a través de la Escritura, ya que al servir a Cristo padecemos por muchas dificultades, padecemos por muchos problemas, pero poderoso es el que nos ha llamado, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Y dice, y podemos ver cómo comienza esta historia, algo terrible lo que está sucediendo, ya que relata la Escritura, el jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que la acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Dice que los sacerdotes y los saduceos en sus corazones brotaron mucha envidia, mucho enojo por los apóstoles. Y los apóstoles, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles eran hombres de carne y hueso como usted y yo, pero la diferencia es que ellos daban testimonio de un Dios vivo. Ellos hablaban de un Cristo verdadero. Ellos hablaban del poder de Dios, ya que podemos ver atrasito
hablaban en Hechos su capítulo 5 versículo 14, hablan que ellos daban testimonio de Cristo, y dice que hablaban del evangelio, hablaban del poder de Dios, y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más grande número así de hombres como de mujeres. Es decir, Dios se estaba maravillando de una manera especial a través de los apóstoles. Estos hombres estaban usando grandemente por parte de Dios. Estos hombres eran vasos en las manos de Dios. Usted que es vaso en las manos de Dios, déjeme decirle que usted provocará envidia en el corazón de Satanás, ya que estos sacerdotes, estos saduceos, representan a Satanás, representa al maligno, que no quiere que usted y yo, jovencita, avancemos, que busquemos a Dios, que alabemos a Dios, que nos guardamos para Dios, que vivemos en santidad para Dios. Esto provoca envidia a Satanás, como lo hicieron los apóstoles a estos sacerdotes y saduceos. La Biblia relata y dice que el jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia, mucho enojo. No les agradó lo que estaban haciendo los apóstoles, de dar testimonio de Jesús, de hablar de las maravillas de Dios que ha hecho en sus vidas. Hoy yo te motivo a que avances, a que camines en la voluntad de Dios, alabando y glorificando y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, y dando testimonio del amor verdadero que hay en Dios, dando testimonio de un Dios real y vivo, que no lo encontramos en una religión, que no lo encontramos en una costumbre, que no lo encontramos en una dominación. Lo encontramos cuando el corazón del joven y la jovencita lo abre realmente para el Señor Jesucristo. Podemos ver que dice el jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles, mucho enojo. Y esa envidia hizo que tomaran esta decisión que lo relata el versículo 18. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieron en la cárcel de la ciudad. Esta envidia que sintieron los sacerdotes y los saduceos provocó que tomaron esta decisión de arrestar a los apóstoles. No estaban haciendo ningún delito. Jovencita, usted no está haciendo nada. Usted va en el mejor camino, alabando, exaltando, buscando al Señor Jesucristo. Pero hay alguien que no está de acuerdo que usted y yo busquemos a Dios, que usted y yo nos guardemos para Dios, que usted y yo glorifiquemos a Dios, que usted y yo seamos la sal de esta tierra, que usted y yo seamos la luz de este mundo. Hay alguien que no está de acuerdo, hay alguien que nos quiere detener, hay alguien que nos quiere arrestar, y después de arrestarnos quiere encarcelar. Dicen los sacerdotes y los saduceos que tuvieron mucha envidia y tomaron la decisión de arrestar a los apóstoles. Después de arrestar, los encarcelaron. Y al hablar del arrestar es entrar a un proceso. Es cuando se nos acerca la prueba, la lucha. Y cuando ya entramos al encarcelamiento es cuando vemos que el problema o la situación que usted y yo atravesamos, ya no encontramos salida. Es decir, estamos sin esperanza. Los apóstoles fueron arrestados, entraron en un proceso, después encarcelados, donde no podían salir, donde tal vez los apóstoles no hallaban una esperanza. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Quién nos va a sacar de esto? El objetivo del enemigo es de arrestarnos, ya que dice la escritura en el libro de Job, su capítulo 1, versículo 7, dice de esta forma: y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, pongamos atención, precioso lo que dice, pongamos atención. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Hermano en Cristo, ¿dónde está Satanás? En la tierra. ¿Y cuál es el trabajo de él? De rondear la tierra, de rondear y de andar por ella. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Es decir, está buscando
la manera de arrestarnos. Está buscando la manera de meternos en la cárcel. ¿Y por qué me busca a mí? Porque usted y yo seguimos a un Dios real. Porque usted y yo damos testimonio de un Dios verdadero. Porque usted y yo somos la luz de este mundo. Porque usted y yo somos la sal de esta tierra. Qué precioso. Por eso habla también en el libro de Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 8. Dice de esta forma en la traducción lenguaje actual: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. El enemigo anda buscando a quien destruir, a quien arrestar, a quien encarcelarlos. El enemigo nos está buscando, querido joven, jovencita. Por eso es la importancia de entender, de poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Usted que está haciendo la voluntad de Dios, porque estos hombres, estos apóstoles, estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban alineados a la voluntad de Dios. Estos hombres no estaban buscando vanagloria de ellos mismos. Estos hombres no estaban buscando que sean reconocidos. Estos hombres estaban anunciando el evangelio, estaban hablando de Cristo, pero eso que hizo que provocara una envidia, un enojo en los sacerdotes, en los saduceos. Eso es lo mismo que provoca un joven, una jovencita que se alinea a la voluntad de Dios, que se alinea a glorificar el nombre del Señor, que se alinea a dar testimonio de la luz verdadera que hay en Cristo Jesús. Y el enemigo va a buscar de una y de otra forma que tú entres a un arrestamiento, es decir, que tú entres en un desierto. Y el propósito de ese desierto es para que tú desconfíes, es para que tu fe mengüe, es para que tú te desilusiones, es para que tú retrocedes. Pero hoy yo vengo a motivarte que Jesús tiene cuidado de sus jóvenes, que Jesús tiene cuidado de nosotros, que Jesús camina con nosotros, porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Y la palabra es Cristo. Él permanecerá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver que estos hombres estaban encarcelados sin esperanza. ¿Quién por ellos? Si todos se pusieron de acuerdo, líderes de Israel, saduceos, sacerdotes, todos convocaron para que ellos no salieran. Pero hoy yo quiero recordarte que el Dios que te ha llamado es fiel. Recuerda que tu llamado no proviene de un ser humano, no proviene de un pastor, no proviene de un evangelista, no proviene de un misionero, no proviene de un predicador, de una salmista, no proviene de tus padres, no proviene de tu inteligencia, no proviene de lo que te rodea, proviene de lo celestial. Tu llamado viene de lo alto, tu llamado no es de esta tierra, sino es de lo alto, es del Señor Jesucristo. Él es el que te ha llamado y el que te ha llamado es fiel. La Biblia habla en 1 Tesalonicenses 5:24 de esta forma: fiel es el que os ha llamado, fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 2:14 al 15 dice: Dios los llamó por medio de la buena noticia. Una vez más, pongamos atención, hermano en Cristo. Qué precioso está esto. Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que participen del poder, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que nos llamó. Jesús es el que nos llamó. Versículo 15. Por eso, hermanos míos, nos motiva: sigan confiando en Dios y no se olviden de la enseñanza que personalmente o por carta les hemos dado. Es decir, no se olviden de las promesas de Dios que hay a través de su palabra.
No te olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides lo que Dios, de dónde te ha sacado. Sino que nos motiva y dice, por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios. El enemigo buscará arrestarnos, buscará meternos en la cárcel con el propósito que nos estanquemos, con el propósito que nuestra fe mengue, con el propósito que ya no avancemos, con el propósito que renunciemos al Evangelio, con el propósito que ya no sigamos a Cristo y volvamos al mundo. Pero hoy yo quiero motivarte que siga avanzando, porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la lucha que usted está atravesando, hermano joven, hermana jovencita, Dios tiene cuidado de eso. Dios tiene cuidado de lo que usted está atravesando. Tal vez usted está pasando por ese encarcelamiento y no haya la salida, y no haya qué hacer, y no entiende lo que está sucediendo. Hoy le quiero motivar a través de esta escritura. Por eso, hermanos míos, sigan confiando en Dios. Los apóstoles entraron en un encarcelamiento, un arrestamiento, y entraron al encarcelamiento. Pero lo que se les había olvidado, los sacerdotes y saduceos, es que estos hombres no estaban por su voluntad, sino estaban por la voluntad de Dios. Cuando usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios, Dios siempre nos respaldará, Dios siempre nos cuidará, Dios siempre nos sustentará a la diestra de su justicia. El versículo 19 dice, pero en la noche un ángel del Señor se les apareció. ¿A quién se les apareció? A los apóstoles. ¿Y dónde estaban los apóstoles? En la cárcel. Y abrió las puertas de la cárcel. Oiga, pongamos atención. Y abrió las puertas de la cárcel y los libró. Y luego les dijo, qué precioso. El versículo 20. Vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de la salvación. Oh, qué precioso, hermano en Cristo, joven, jovencita, el poder de Dios. Qué precioso ver nuestro Dios, la grandeza que hay en nuestro Dios, que para Él no hay nada imposible. La Escritura nos relata que para el hombre hay cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Muchas veces usted y yo, hermano joven, jovencita, vamos a pasar por lo imposible, donde no encontramos salida, donde no encontramos una esperanza, donde no vemos la luz, donde no entendemos, donde muchas veces queremos tirar la toalla, donde muchas veces no queremos avanzar. Pero hay alguien que está con nosotros, hay alguien que nos cuida, hay alguien que vela por nosotros, y podemos ver cómo Dios respalda a estos apóstoles, que mandó un ángel, y dice que, pero en la noche un ángel del Señor se les apareció y abrió las puertas de la cárcel y los libró. Los libró. El Señor te puede sacar del desierto. El Señor se glorificará grandemente donde tú estás atravesando. El Señor se manifestará en tu vida, porque Dios te llamó para que tú avances. Dios no te llamó para que te estanques. Dios no te llamó para que te acomodes. Dios te llamó para que vayas de victoria en victoria. Estos apóstoles fueron libres y siguieron avanzando. ¿Con cuál? Con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de la salvación. Es decir, estos hombres siguieron avanzando con el ministerio, siguieron avanzando, glorificando a Dios. El desierto no los detuvo. ¿Por qué? Porque en medio del desierto Dios tuvo cuidado de ellos. Así es en nuestras vidas, querido joven, jovencita. Humanamente padecemos por sufrimiento, humanamente no encontramos la salida, humanamente muchas veces nos visita la soledad, pero recordemos que nos ha llamado es fiel. Pero recuerda que nos ha llamado es fiel, y en medio de la situación que nosotros atravesamos, en medio de la cárcel, Él se glorificará. Por eso dice el salmista 120 y su versículo 1, dice el Salmos: al Señor clamé estando en mi angustia, y Él me respondió. Tenemos un Dios que nos responde. Si le respondió es porque lo escuchó. Si lo vio, si lo escuchó es porque miró la condición de este hombre. El Dios que nosotros servimos es un Dios que nos escucha. Es un Dios que nos mira.
es un Dios que tiene poder para sacarnos. Y con el fin y el único propósito de avanzar y seguir adelante, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Querido hermano en Cristo, quería motivarte a través de esta escritura. Usted que está en ese desierto y no haya que hacer y quiere tirar la toalla y no quiere avanzar. Tal vez ha sido criticado en la congregación. Tal vez hay alguien que le ha dado la espalda. Tal vez hay alguien que le ha traicionado. Pero hoy vengo a decirle que hay uno que no lo ha traicionado. Tal vez hay alguien que no le extiende la mano. Hay uno que en esta hora le extiende su mano. Tal vez hay alguien que no lo ha visitado para animarlo. Hay uno que lo motiva y su nombre es Jesús. Tal vez hay alguien que han renunciado y lo han abandonado y lo han dejado solo a usted. Pero hay alguien que no lo ha dejado y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo. Él es fiel y el propósito de Él es que usted avance, es que usted camine, es que usted siga buscando el rostro del Maestro, como estos discípulos entraron en un proceso de encarcelamiento, pero en medio de ese encarcelamiento vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tiene cuidado de ellos y eso es lo que nos motiva a nosotros. Jesús cuida de sus jóvenes. Jesús cuida de usted, querido hermano en Cristo. Sigamos avanzando y que esta palabra sea de mucha bendición para su vida espiritual. Recuerde que Jesús cuida de su juventud. No estamos solos. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Y nuestro llamado viene de Jesús. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén.